Hoy, en 40 minutos de RSE, la responsabilidad y la vocación de preservar el patrimonio cultural de archivos y bibliotecas. La experiencia del CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. La actividad desde la Universidad Nacional de San Martín, vinculada al patrimonio cultural, el arte y la conservación y ampliación de bibliotecas y archivos. Mempo Giardinelli, el gran escritor chaqueño, cuenta el trabajo desde su fundación en promoción de la lectura y en apoyo a cientos de bibliotecas públicas del norte argentino. Arte, cultura y responsabilidad social, la visión de la doctora Alessandra Minichelli y del doctor Bernardo Klicksberg. La inquietud por investigar, la vocación por preservar fuentes valiosas e históricas fueron el punto de partida para la creación de un centro que hoy reúne un material invalorable y que no deja de crecer. El historiador, docente e investigador Horacio Tarcus nos cuenta la particular historia del CEDINCI, el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina. El CEDINCI surgió como una asociación civil sin fines de lucro, una ONG, diríamos hoy, que fue el resultado del encuentro de unos jóvenes historiadores motivados porque queríamos reunir en un lugar, en un espacio, todas aquellas fuentes históricas sobre el movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y en general de todo el amplio arco de las izquierdas que no estaban ni en bibliotecas públicas ni en bibliotecas universitarias y que se habían perdido por distintos motivos, por negligencia burocrática, por la represión, porque bueno, nadie se había tomado el trabajo de reunirlas y resguardarlas. Y lo que a mí me motivaba y motivaba a mis colegas era la necesidad de estudiar esos movimientos sociales y esas izquierdas. Pensábamos que representaban como una dimensión ineludible de la historia argentina, historia política, historia gremial, la historia social y la historia cultural. Te diría que veíamos, por decirte, la historia del movimiento de derechos humanos, que todo el mundo data más o menos en 1977 o 1980, en realidad tiene una historia larguísima, tiene una historia de un siglo, si uno remonta a los núcleos de abogados socialistas que defendían presos políticos a principios del siglo XX, o el Socorro Rojo Internacional en la década del 20, o la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. O sea, una historia mucho más vasta que queríamos reponer y que no teníamos modo de estudiar si no estaban las fuentes. 23 años de historia tiene la Universidad Nacional de San Martín, institución que cumple una importante labor vinculada al patrimonio cultural. Sobre esta faceta de la universidad hablamos con la investigadora Laura Malosetti Costa. La UNSAM desarrolla muchas actividades de responsabilidad social. En lo que a mí concierne, desarrolla muchas tareas, además de las educativas, de conservación de patrimonio. Asesora instituciones públicas, restaura patrimonio público, investigamos sobre obras de arte significativas del patrimonio nacional, asesoramos a la Academia, al Museo de Bellas Artes, pero además tenemos una importante labor de conservación de archivos y bibliotecas. Por un lado, la universidad tiene un taller de restauro en el barrio de Barracas, por otro lado tiene su biblioteca central en el campus, pero además hay actividades descentralizadas. Por ejemplo, la universidad está recuperando todo el patrimonio del Archivo General de la Nación, restaurando más de 1 millón de documentos, está restaurando los murales de la iglesia de San Miguel, que eran de Augusto Ferrari, el padre de León Ferrari. La universidad recuperó en un tinglado hecho ad hoc
el ejercicio plástico que hizo Siqueiros y el grupo muralista donde estaba Berni, Spilimbergo. La universidad además está recibiendo donación de bibliotecas, está trabajando en la recuperación de bibliotecas con libros antiguos, trabajó en la conservación de la biblioteca Furt, del archivo Alberti, recibió la donación de la biblioteca de Héctor Chocchini, que fue un investigador, un humanista muy importante, nacido en Bahía Blanca, está incorporando bibliotecas. Y esto me parece que es, como te decía al principio, crucial para que la calidad de la investigación en la universidad continúe siendo alta. El escritor Mempo Giardinelli trabaja hace décadas por la promoción de la lectura y por la preservación y el impulso a bibliotecas públicas, especialmente en el Chaco, su provincia natal, y en la región del nordeste argentino. A esta labor que canaliza a través de su fundación se refirió en el Congreso Internacional de Responsabilidad Social. Diré que nuestra fundación nace de la literatura y ese es mi mayor orgullo. Hace 20 años yo recibí un premio muy importante, el premio Rómulo Gallegos en Venezuela, y como yo vengo trabajando hace 30 años en la promoción de la lectura y en el cuidado de bibliotecas, empezando por la mía, que hoy es el tesoro de nuestra fundación, destiné el fondo a la creación de nuestra fundación. El objetivo era esencialmente educativo, pero básicamente la literatura desde la perspectiva que más nos interesa a todos y todas los que escribimos, los lectores. La fundamentación de nuestra labor está en la convicción de que una nación que no es lectora paga las consecuencias. Pero quiero decir que la recuperación lectora de la Argentina es un hecho hoy en día y fue posible en democracia. Porque la Argentina fue un país muy lector y con una exquisita cultura hace 40, 50, 60 años. Pero la dictadura impuso un miedo, impuso la censura y cambió el paradigma lector. Ese paradigma se quebró por el miedo, la censura, la persecución, la quema de bibliotecas y editoriales y se instaló un nuevo paradigma, que fue el paradigma de la no lectura. Revertir esto nosotros lo enfrentamos hace más de 20 años, acompañamos todos los planes nacionales de lectura, desde el primero que creó el presidente Alfonsín en 1984 y que se llamó Leer es Crecer, y venimos acompañando sistemáticamente, somos una de las ONGs que hemos sido pioneras en esto. ¿Cómo abordar el arte y la cultura desde la responsabilidad social? Sobre esto reflexiona en su espacio la doctora Alessandra Minichelli. Cada persona, cada artista, cada difusor de la cultura, cada constructor en el tema de la cultura tiene una distinta conceptualización de lo que es el arte. Nos importa ver que el arte es una manifestación artística, es una expresión de la actividad humana, que el arte hace a la cultura de un pueblo, hace el reconocimiento de una realidad social, de una realidad económica, de una realidad ambiental, y con esa mirada es que queremos instalar el tema de la cultura y el tema del arte como eje temático de responsabilidad social. Nos permite desde ahí trabajar la dimensión social del arte para contenerla, porque la cultura incluye, nos permite trabajar la dimensión ambiental, porque a través de distintas manifestaciones culturales o artísticas podemos ver cuál es la problemática ambiental de la localidad o del entorno en que una organización desarrolla esa actividad. Y el arte es a su vez, o la cultura es a su vez, una herramienta de comunicación, una herramienta de diálogo, una herramienta de acercamiento entre las personas, una herramienta para transmitir valores. Por eso importa trabajar el tema de la cultura y la responsabilidad social y hablar de
responsabilidad social con eje en la cultura. Eje que indudablemente debe también poder compatibilizarse, debe también poder concretarse o converger a través de la acción que desde el Estado y a través de las políticas públicas se ejerce en relación a la cultura, para que en definitiva no pase desapercibido el tema cultural y las distintas organizaciones que trabajan sobre la cultura. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. El CEDINCI, Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, cuenta hoy con el apoyo de la Universidad Nacional de San Martín. Hablamos con el director del centro sobre ese vínculo y sobre el valioso patrimonio que hoy contiene y al que brinda acceso libre al público. En la Universidad de San Martín, hace 5 años que nos acompaña, hicimos un convenio y esto permitió una expansión en el horario de atención, en las políticas de microfilmación y digitalización y sobre todo en lo que a mí más me interesa, en la política de expansión del patrimonio, porque en estos últimos 5 años hemos recibido donaciones realmente extraordinarias. El CEDINCI es relativamente conocido, consiguió el amparo de una universidad nacional como la Universidad de San Martín, hay unos 15 lectores diarios presenciales, más todos los que consultan de modo remoto, organizamos jornadas, editamos un anuario, una revista que se llama Políticas de la Memoria, hicimos ediciones digitales de revistas culturales emblemáticas en la historia política argentina. Hicimos Cristianismo y Revolución, Pasado y Presente, Contorno, y tuvimos una buena respuesta de los donantes, buena respuesta de los lectores, un acompañamiento de la Universidad de San Martín, y bueno, y esto crece y crece al punto que hoy excede el mundo obrero, el mundo de la militancia estudiantil, el universo de el movimiento de mujeres. Hoy te diría que es una gran biblioteca humanística que va a alcanzar los 100.000 ejemplares en cuanto a libros y folletos y que tiene decenas de miles de colecciones de periódicos y revistas. Nosotros no coleccionamos diarios, pero nuestra colección de periódicos y revistas es mucho más importante que la de cualquier biblioteca pública. O sea, tenemos colecciones sistemáticas de revistas culturales, revistas de poesía, revistas de filosofía, revistas de cine, revistas de cultura en general, revistas de el amplio abanico de las izquierdas, revistas de mujeres, revistas feministas, estudiantiles. No hay archivo de la reforma universitaria que esté mejor representado que el que tiene, por ejemplo, el CEDINCI. Te diría que tenemos una de las mayores colecciones de revistas literarias y revistas culturales de toda América Latina. Seguimos conociendo la labor de la Fundación Mempo Giardinelli y la particular historia de cómo la valiosa biblioteca del escritor se convirtió en pública y con sede propia en la provincia del Chaco. Tenemos también un observatorio de lectura que creemos que en términos de servicio es un servicio importante, se puede ver en la web, es el único observatorio nacional de lectura que hay, lo sostenemos nosotros, junto con una empresa que yo destaco siempre, la empresa Ibarómetro, que es una gran empresa encuestadora y que nos ayuda siempre gratuitamente a que desarrollemos esto. Y me parece que es un ejemplo de responsabilidad social empresaria, por otra parte. Un dato importante para decir es que él mismo donó en 1996 para iniciar la fundación su biblioteca personal con 10.000 libros, así que es importante que ahora va y manguea, pero él mismo en su momento lo hizo. Cuando decidí crear la fundación, se creó con el dinero del premio, pero también yo tuve un infarto en esa época. Era muy joven, fumaba mucho y me asusté mucho y dije, yo me voy a morir y ¿qué va a pasar con mis libros? Que en realidad era mi capital y lo que yo más quería en el mundo era mis libros. Había ido al exilio conmigo, vinieron. Y entonces eso fue un poco también, bueno, donarla a una institución que me sobreviva. Amor, y ahí está, hoy tenemos casi 15.000 libros. Si van al Chaco, no dejen de visitarnos. La sede es
lo que había sido la división de identificaciones de la policía del Chaco. Ni más Se ni menos. imagina que no tiene una gran reputación. En el 84 fue cerrada, estuvo cerrada durante muchos años. Y cuando nosotros pedimos al entonces gobernador Ángel Rosas, pedimos bueno, que nos dieran un lugar donde funcionara, porque estábamos funcionando en un departamento, en un garage. En 2007, cuando eran las elecciones, el gobernador Rosas se presentaba de candidato. Yo fui a hablar con él, fuimos compañeros de la facultad, así que lo conozco todavía, y le dije, mira, Angelito, si ganás, yo lo único que te voy a pedir es que nos des en propiedad, no en comodato, en propiedad este edificio. Ningún problema. Ganó Angelito. No. No ganó Angelito. El rival era Jorge Capitanich. Yo no lo conocía, pero bueno, fui, toqué timbre, me atendió y le dije, mire, si usted gana, yo le voy a pedir esto. Me dijo, ningún problema. Entonces dije, bueno, los dos que podían ganar. Estabas bien. Bueno, para mi sorpresa, bueno, después que ganó Capitanich, para mi sorpresa, exactamente a los 8 días, a las 6 de la mañana, un día, suena el teléfono a la cama y me dice, habla el gobernador Capitanich, me dice, yo tengo acá el decreto para cumplir con mi palabra. ¿Qué le parece si lo mando a la legislatura y que salga por ley? Pero yo no tengo mayoría, me dijo. Salió por unanimidad, que es un hecho extraordinario en el Chaco. Salió por unanimidad, tenemos la propiedad. Perfecto. El edificio lo hemos significado, así que hoy es un edificio que está en pleno centro de la ciudad. Conservamos un patio de la memoria, como lo llamamos, con una celda de las que había, y es una casa y biblioteca de cultura abierta. Así que cuando pasen por Resistencia, nos encantará que vengan a tomar un café o un mate. Hoy en su espacio, el doctor Bernardo Klicksberg analiza el valor de invertir en cultura y su acceso para todos. La UNESCO define la cultura como la manera en que interactuamos los unos con los otros en el mundo, ¿no? Es algo invisible, pero que está lleno de percepciones, de estereotipos, de prejuicios, y que necesita permanentemente ser cultivado para cambiarlos por ideas válidas sobre la realidad y sobre cómo son los otros, para sanar las relaciones. Invertir en la cultura, invertir en integrar a la cultura a los sectores populares, invertir en cultura para todos, invertir en compartir esto de los creadores con mucha gente y sobre todo invertir en cultura activa. No tiene límites y es una de las cosas más importantes que se pueden hacer como inversión. Tomo un solo ejemplo. En este momento hay un boom mundial con el sistema de orquestas sinfónicas juveniles de Venezuela, ¿no? Que dirige Dudamel, Gustavo Dudamel. Y la cultura que ellos hacen, que empezaron hace 35 años, ¿no? La cultura que ellos hacen es una cultura de masas, o sea, es que todos los chicos humildes del país se integren a orquestas sinfónicas y a coros y a toda forma de cultivar la música. Y la creatividad desde esta condición humilde, con un compromiso tan importante y de manos maestras como la de Gustavo Dudamel, José Antonio Abreu, hay en la Argentina desarrollos similares que fueron impulsados por el gran pianista estrella en nuestro país. Sí. La creatividad que significa movilizar desde la cultura, tanto en términos de lo que produce la gente, como de su nivel de integración social, como de su nivel de recuperación de identidad. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, un informe completo sobre el tercer Congreso Internacional de Responsabilidad Social, Futuro en Acción, la región y una nueva agenda hacia el desarrollo sustentable. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Fors. Continuamos conociendo la actividad de la Universidad Nacional de San Martín, su biblioteca, sus alianzas con distintas instituciones para la conservación del patrimonio cultural y su trabajo con importantísimos archivos de arte. La UNSAM es una universidad joven. Una universidad es su biblioteca. Alrededor de la biblioteca se construye todo. La biblioteca tiene que ser el sitio donde haya acceso a la bibliografía
a las fuentes, a los documentos. En este sentido, la Biblioteca Central de la UNSAM funciona muy bien, de un modo moderno. Hay acceso a libros electrónicos, a redes de investigación. Pero en lo que me concierne, lo que me parece más significativo de la universidad en términos archivísticos y bibliográficos es la capacidad que ha tenido de asociar instituciones que estaban como sueltas, muy importantes de conservación de bibliotecas y archivos, y que mediante convenio con la universidad se han asociado y forman como una especie de, digamos, de galaxia archivística. Una de ellas es el CEDINSI, el Centro de Investigación de la Izquierda. Otra institución así es Espigas, que es el archivo y biblioteca más importante de arte de Sudamérica, un lugar de referencia mundial. Y luego también hay archivos de menor significación, pero que la universidad está incorporando, como el archivo Conde, que es un archivo histórico del territorio de San Martín. Además, la universidad ha recibido varios archivos de artistas, y esto a mí me compete particularmente. Recibimos en comodato por unos años todo el archivo de la colección de Pío Colivadino. Nosotros hemos hecho todo un trabajo a lo largo de varios años de catálogo y digitalización de todos los documentos. El archivo de Rogelio Irurtia, ahora el archivo de Ricardo Carpani está empezando también a ser clasificado, o sea, y para los historiadores y sociólogos de la cultura y trabajadores culturales que organizan exposiciones temporarias, todo este patrimonio es crucial. Bibliotecas, archivos, colecciones de arte son patrimonio cultural, son nuestra memoria y nuestra identidad. Hoy vimos cómo una ONG, una fundación y una universidad pública trabajan en su preservación, en su ampliación y en hacerlos visibles y accesibles a todos. Gracias una vez más por habernos acompañado.